Y una de las cuestiones que hemos venido siguiendo en esta radio hace ya algún tiempo tiene que ver con todo lo que, y recuerdo que esto ha hecho enojar a algunos de nuestros entrevistados, se suele llamar, o solemos llamar en los medios, en la problemática de la hidrovía, nombre comercial si se quiere, puesto en realidad por la empresa que explotaba el servicio hasta no hace mucho tiempo. Pero bueno, toda la discusión sobre las vías navegables, que tanto tiene que ver con nuestra provincia, aquí en Misiones, a la vera del Paraná, pero sobre todo un eje central de todo esto lo instaló hace ya bastante tiempo atrás el gobernador de provincia de Buenos Aires, en la primera reunión de gobernadores, cuando se empezó a tratar todo este tema y planteó la necesidad de empezar a trabajar en derredor de el tema del canal de Magdalena, ¿no? Y para hablar de este tema, de esta cuestión, y aprovechando un trabajo recientemente publicado por CEPA, es que tenemos en línea a Florencia Di Princio, investigadora, que formó parte del equipo que trabajó en este tema. Florencia, ¿cómo estás? Muy buenos días, un gusto saludarte. Muy buenos días, Miguel, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, estábamos leyendo rápidamente el trabajo y, bueno, ustedes claramente allí plantean tres ejes centrales, ¿no?, en este documento. Por un lado, el tema bien concreto de bueno, el estudio del Magdalena, de dónde viene, por qué es importante. Después, una descripción y análisis de cómo funciona hoy todo el sistema de hidrovía, ¿no?, y especialmente la salida hacia los puertos uruguayos y de ahí al mundo. Contanos un poco de esta primera parte del trabajo. Bueno, nosotros lo primero que decimos como la primera gran conclusión, ¿no?, del trabajo es que el proyecto es una obra estratégica, ¿sí?, en términos de poner operativo el canal Magdalena es importantísimo en términos de, por un lado, soberanía, ¿sí?, sobre las vías navegables, y por el otro lado en términos económicos, ¿no?, en términos de geografía económica. Hoy tal como está, y esto un poco al estudio que hacemos sobre la situación actual, el canal tiene un nivel de profundidad, sí, que no es suficiente para que los buques puedan pasar. Entonces la obra de dragado que se proyecta lo que comprendería es profundizarlo, sí, ensancharlo y balizarlo de modo que puede usarse para el transporte fluvial. Ahora, actualmente el canal Punta Indio sí es la única vía de acceso a los puertos del Río de la Plata, el Río Paraná y el Río Uruguay. Bueno, no se los tengo que explicar a ustedes, ¿no? Tanto para buques que vienen de Europa, de Asia u otras partes del mundo, como para los propios buques que vienen del sur de nuestro país. Esto que implica entonces que haya buques que parten de un puerto argentino a otro puerto argentino, que deben pasar por aguas de uso común, ¿sí?, solicitar autorización de una autoridad marítima extranjera para transitarlo, ¿sí?, en este caso Uruguay. Entonces nos parece que en términos de soberanía esto es un tema importantísimo. Y por otro lado, en términos económicos, ¿no?, el canal Magdalena, la obra lo que permitiría es una autonomía para el comercio exterior de nuestro país, ¿sí?, porque lo que hace es habilitar un recorrido fluvial sin condicionamientos hacia la salida al mar, ¿no?, lo que le va a permitir a las embarcaciones de cabotaje realizar un recorrido totalmente por aguas de administración nacional, y no tener que pedir permiso a autoridades extranjeras. Entonces ahí nosotros planteamos una serie de beneficios que entendemos que generaría, ¿no?, la puesta en marcha de la obra del canal Magdalena. Y en primer lugar tiene que ver con los tiempos, ¿sí?, los tiempos de navegación. Hoy en día, y este es un dato del Ministerio de Transporte que nosotros recogemos en el informe, es que el 65% de las demoras de toda la vía navegable se genera en el canal Punta Indio, ¿sí? El canal Magdalena en este sentido colaboraría, ¿sí?, en la reducción de esas demoras. Entendemos nosotros, según nuestras estimaciones, que la mejora en los tiempos de navegación podría incrementarse, ¿sí? Entendemos además que esta reducción en los tiempos de navegación tiene como correlato que la utilización del canal le va a generar al sistema de navegación nacional un ahorro, ¿sí?, de entre 85 y 89 millones de dólares. Esto es lo que nosotros estimamos como ahorro, solo en lo que tiene que ver con reducción de los tiempos de navegación que el canal generaría. Y después, por otro lado, en términos de beneficio económico, ¿sí?, en cuanto a los servicios para buques, ¿sí?, que utilizan el canal Magdalena, hoy esos servicios se prestan en territorio uruguayo, ¿no? Los buques que utilizan el canal Magdalena y que potencialmente tengan servicios prestados por Argentina,
estimamos un beneficio económico anual que planteamos dos escenarios, ¿no? El escenario más optimista estimamos 154 millones de dólares y en una estimación más moderada 60 millones de dólares. Entonces entendemos que en términos de divisas, sí, por eso a mí me parece que hoy es oportuno hablar de un proyecto como este o volver a ponerlo sobre la mesa, ¿no? Nosotros lo venimos estudiando hace mucho tiempo, pero nos parece que este es un escenario muy propicio para levantarlo en la agenda, porque sabemos que el país está en un momento donde el potencial del comercio exterior es uno de los temas centrales de la agenda del nuevo ministro de Economía. Sabemos que la falta de divisas es el problema principal que hoy aqueja la macroeconomía. Entonces, bueno, entendemos que esta potencialidad del Canal Magdalena, ¿no?, de generar beneficios sumando estas dos variables que yo mencionaba, de entre 145 y 243 millones de dólares anuales, es un tema que colabora, ¿no?, a poner este tema en la agenda, que en realidad, a mí, dejando un poco el tema económico de un lado, me parece que en términos de soberanía es imprescindible, ¿no? Pero bueno, bienvenida la excusa del beneficio económico para ponerlo en la agenda. Mientras te escuchaba, estaba pensando en la gente de otras generaciones, ¿no? Los más de 60 recordarán lo que era la industria naviera argentina, lo que eran nuestras empresas nacionales de comercio marítimo, que virtualmente han casi desaparecido. La empresa desapareció y nuestros grandes astilleros queda algo de Tandanor, etcétera. Todo esto está vinculado a la misma problemática y al mismo tema, porque, digamos, en esta discusión del Canal de Magdalena también aparecieron voces diciendo, bueno, pero ¿quién hace el dragado, quién hace el balizamiento si no son empresas privadas? Nosotros en Argentina no tenemos vías estatales de hacer esto. ¿Es tan así eso? Sí, y esto es un poco lo que decías, ¿no? Es consecuencia quizás de un recorrido histórico complejo para las vías fluviales en Argentina, que bueno, me parece que este proyecto también abre un poco esa puerta de nuevo, ¿no? Claro. Es decir, bueno, recuperamos soberanía sobre esto y todo lo que se genera alrededor, porque uno a veces por ahí, la foto chiquita es pensar en la navegación y lo que esto digamos, representa en términos de comercio exterior. Pero hay una cantidad de servicios, ¿sí?, de asistencias a los buques, de asistencias a la tripulación. Nosotros enumeramos algunos en el informe, ¿no? Los servicios de agencias marítimas, el aprovisionamiento de todo tipo de víveres para los buques, servicios médicos, traslados, la gestión de los residuos, todo eso es trabajo que queda en territorio argentino. Entonces, claro, nosotros lo pensamos de esta forma, ¿no?, más integral, y quizás de cara. Por eso digo que es un proyecto estratégico, ¿no? Hoy podemos hacer el número de pensarlo en términos de divisas, cuánto nos representa al año, porque bueno, es algo atractivo de escuchar, ¿no? Pero pensándolo más a largo plazo, es definitivamente una decisión estratégica y va hacia esto que vos decías, ¿no? Recuperar un poco la actividad marítima y fluvial como algo central para la Argentina. Sí, hace poco también hablábamos con otros referentes que ponían un ejemplo que me llamó mucho la atención. Hablamos recién de soberanía y claro, la palabra soberanía tiene una cantidad enorme de complejidades. Una de ellas pasa por el tema del control y la seguridad. No es casualidad que por esta vía, la que hoy se está utilizando, llegaran a Europa, al puerto de Hamburgo, 16 toneladas de cocaína que salieron de Paraguay y pasaron frente a nuestras narices y a nuestros controles. O sea, no es solamente soberanía en un sentido muy amplio, sino efectivamente realizar controles sobre qué es lo que además circula por nuestras aguas. Exacto, Argentina va a tener el control, si el proyecto se efectiviza y que yo confío en que eso va a suceder, va a tener esta posibilidad, ¿no? Mejorarle las condiciones de seguridad a las mercancías que se transportan de manera fluvial, lo que también va a redundar en menores costos, ¿no? Por eso, como vos decís, es importantísimo, porque es logístico, pero además es un tema de seguridad, ¿sí? Claro. Tener el control de lo que pasa por nuestras aguas, ni más ni menos, y todo lo que viene alrededor, ¿no? El fortalecimiento de las economías locales que tiene la vía fluvial como principal insumo de su actividad económica, el ingreso de divisas al país. Me parece que es de estos proyectos que uno los analiza y es como que no tienen contra, ¿no? Que los escuchamos y pensamos, tiene que suceder, porque no puede quedar en nada, porque realmente es algo que no tiene contra.
Florencia, para cerrar la nota, digamos, el informe ya está elaborado, ya está publicado, ya está difundido. ¿Qué otro camino se puede seguir? Digamos, esto puede llegar a manos de legisladores. Sabemos que hay grupos que están trabajando intensamente, además, por todos estos temas. ¿Ustedes le han hecho llegar este documento? Sí, bueno, nosotros desde CEPA tenemos esa dinámica, ¿no? De todos los informes que realizamos siempre son en pos de aportar nuestra mirada económica al debate político. Nos gusta ser insumos de los debates, ¿no? Entonces, sí, hacemos que todo esto que investigamos llegue y que, bueno, podamos aportar desde nuestro lugar la información técnica y el análisis económico necesario para dar el debate. Tal cual. Nos parece que el momento es el indicado. Tal cual. Seguramente volveremos a molestarte por este tema, porque nosotros aquí nos interesa mucho. La provincia está embarcada en terminar lo más rápido posible un puerto que volvería a poner a Posadas en lo que alguna vez fue, ¿no? Un puerto importante en el Paraná Norte. Así es que claro que aquí importa un tema como este. Te agradecemos mucho. Por favor, gracias a ustedes. Que tengan un lindo día. Igualmente. Charlábamos con gente de CEPA. Recordemos que se publicó, y eso comentábamos hace muy poquito, la semana pasada, si no recuerdo mal, el jueves o el viernes, empezó a circular este trabajo. El CEPA hizo un estudio muy minucioso sobre los pros, los contras de el dragado y balizamiento del canal Magdalena, un canal que hoy existe, que se usa, pero que para poder ser un canal que permita el paso de buques de gran calado tiene que hacerse en ese lugar una serie de tareas importantes, ¿no? Sobre todo ampliar el cauce, ¿no? Hacer un dragado importante y balizar todo ese lugar. Y esto le daría entonces a la Argentina una vía propia de circulación por las aguas del complejo Paraná-Uruguay, Río de la Plata, porque no debería ir hasta Uruguay como se está haciendo ahora por el canal Punta Indio, sino que se haría por un canal propio que pasaría por lo que será entonces territorio de la provincia de Buenos Aires. Por eso el gobernador de aquella provincia, Axel Kicillof, fue el que presentó y planteó este tema. Lo recuerdo muy bien porque nosotros empezamos a seguir esta cuestión desde aquella reunión de gobernadores a la que asistió también el gobernador misionero Herrera Aguad. No asistió, lo hizo virtualmente, pero planteando su presencia en ese lugar, ¿no? 19 minutos pasaron de la hora 10, interesantísimo el informe. Búsquenlo, está bueno, en el sitio de CEPA, allí está este reporte. Tiene varias páginas, ¿no? CEPA es el Centro de Economía Política Argentina. El informe se llama El Canal Magdalena, un desafío soberano, y tiene 28 páginas, con mucho dato técnico, pero me parece que está bueno para verlo, porque sobre todo aquí lo que importa es el impacto que una obra como esta puede llegar a tener en la economía argentina, y lo que decía Florencia recién, ¿no? Estamos hablando de necesidad de divisas. Bueno, acá está una vía posible.